La muerte es un paso a otra dimensión, a otro plano de conciencia. Me estoy refiriendo a la doctora Luján Comas. Ella es médica adjunta en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona durante 32 años. Es especialista en anestesia y reanimación. Es una investigadora de todo lo que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte. Esos mensajeros que digo yo, que tienen ECMs y las cuentan, son los que dan esperanza que la vida sigue. Según los médicos, resucitó horas después, asegurando que en su viaje al más allá había visto el paraíso y el infierno. ¿En qué cambia nuestra vida saber que existe o no existe la muerte? Mira, de entrada es que hay muchos miedos, muchos, que son hijos del miedo más grande, que es el miedo a la muerte. ¿Qué pasa con la muerte? ¿Tampoco morimos solos? La muerte existe si tú consideras que eres el cuerpo. Si eres tu cuerpo físico, el cuerpo físico sí muere, como todo lo biológico muere. Pero se ha demostrado científicamente que hay algo más, que no somos solo el cuerpo. Y que fíjate que cuando tú analizas un cuerpo vivo de un cuerpo muerto, hay una esencia que falta, que es lo que le da el motor, que le da la vida a ese cuerpo. Son iguales. El mismo número de células, de órganos, de aparatos, de sistemas, pero uno está vivo y el otro no. Hay algo que falta. Eso que falta es la energía que le da la vida. Y esa energía, por termodinámica, sabemos que ni se crea ni se destruye, se transforma, pasa a otro plano. Entonces, hay una energía que habitaba ese cuerpo que aparentemente ha muerto, que está en otro plano, sigue viviendo. Y por las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte, sabemos que sigue existiendo con la capacidad de sentirse el mismo completo, es decir, que si te han amputado un pie o una mama, te ves completo, reconoces a tus seres queridos que están allá o a los médicos, oyes, ves, sientes, piensas. O sea que hay algo que eres tú, porque ellos mismos ven su cuerpo físico y saben que es su cuerpo físico, pero no se consideran ellos, que está ahí y sigue. Entonces, como cuerpo físico sí existe la muerte, como ser que somos, la muerte es un paso a otra dimensión, a otro plano de conciencia. Y estos estudios que sé que tú diriges en más de 10 hospitales, ¿verdad? Ya, donde Sí. con todo el rigor científico se estudian estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que se registra? Bueno, el estudio es un estudio de investigación, igual que se investiga un medicamento o cualquier motivo de investigación. Es decir, que tienes que cumplir una serie de normativas, un protocolo que tiene que estar aceptado por un comité de ética y de investigación, y que una vez que se acepta, es posible que tu propio hospital quiera hacer otro filtro de sus propios comités de ética y de investigación, y después se van tomando los datos de la historia en un cuaderno de recogida de datos, todo electrónico, que nos ha facilitado la Universidad de Vanderbilt en Canadá como fundación, ¿no? Nos ha dado la facilidad al ser nosotros una fundación, pero se recogen todos los datos y después se monitorizan esos datos, es decir, que se envía a alguien que tiene que comprobar que esos datos coincidan con la historia clínica de esos pacientes. Y el estudio es a 8 años, en 3 fases. Es cuando ocurre el paro cardiorrespiratorio con un grupo control, todos los paros cardiorrespiratorios, los que sobreviven, unos
en un porcentaje X entre 6 y 25%, tienen una experiencia Diferente. extracorpórea diferente, y hay otros que no. Esos que no sirven de grupo control. Ujú. Entonces se tiene que seguir todos los pasos. Y el segundo año se vuelve a hacer todas las encuestas igual, y al octavo año. En el octavo año se miran los cambios de vida que se han producido en el grupo control y en las personas que han tenido ECMs. ¿Y se puede hablar de un número? ¿Cuántos casos hasta el momento han o tienen bajo esa investigación? Más o menos. De momento no podemos decir, pero hay un grupo grande de pacientes que han tenido el paro cardiorrespiratorio y se han reanimado. O sea que dentro de estos ya hemos dicho que unos con Sí. ECM y otros grupo control. Pero de momento lo dejamos así. Lo dejamos así. Bueno, Sí. hemos visto ya, doctora Luján, el cómo y el qué, pero vamos a ver el para qué. ¿En qué cambia nuestra vida saber que existe o no existe la muerte? Mira, de entrada es que hay muchos miedos, muchos, que son hijos del miedo más grande, que es el miedo a la muerte, el miedo al sufrimiento, el miedo a dejarlo todo aquí, el miedo a qué existirá después, sobre todo las personas que han tenido una religión muy estricta de castigo, de infierno, de purgatorio, muy severo. Todas estas personas tienen un miedo. Pero también tengo que decir que las personas que han tenido una experiencia cercanas a la muerte solo hablan de amor, como si el universo fuera tejido en amor, y que los seres de luz que ven están tan llenos de amor que es que nadie les juzga. Simplemente ellos mismos, los que hacen una revisión de vida, que no todos hacen revisión de vida, los que hacen una revisión de vida, la hacen doble. Por un lado, la de uno, pero también cómo vive la otra persona aquel hecho que les afectó por ti, ¿no? De tus acciones, tus palabras, cómo han afectado a terceros. Y ese es el dolor que unos tienen. Incluso en entrevistas que he hecho a pacientes, me han dicho que pidieron volver para poder compensar aquellas cosas que ni se habían dado cuenta, ¿no? Para resarcir, digamos. De alguna manera. Exactamente. Sí, indefectiblemente, y lo que nos une a estas 7 billones de almas que estamos en el planeta es que todos vamos a morir. ¿Por qué nos cuesta tanto pensar en la muerte? ¿Por qué vivimos como sociedad, sobre todo creo la occidental, tan alejados? Pues la verdad es que no lo sé, porque hay un desconocimiento. Es como si la muerte no existe y vives como si la muerte no existe. Entonces te das el susto de tu vida cuando ves que se te muere un hijo, se te muere el familiar, se te muere un vecino cuando no te lo esperas. Y eso te hace entrar en crisis muchas veces. Pero la vida y la muerte son los polos de la misma corriente, van juntos. ¿Qué es muerte y qué es vida? Pues a lo mejor si tú piensas que eres un ser multidimensional, cuando vienes a esta vida, a lo mejor es una muerte, una pequeña muerte, porque tú cortas todos aquellos conocimientos que tú tenías, olvidas todo, y de ser un ser multidimensional a tener que pasar por un canal del parto, con toda la oscuridad, el dolor, no sabes a dónde vas, la incertidumbre, todo lo que conlleva, y estar limitado y dependiente de todos. Pues quizá la muerte también está ahí, ¿no? Entonces simplemente es un cambio de dimensión, porque la vida y la muerte, las dos son un cambio de dimensión.
Bueno, y desde la ciencia, ¿cómo se ha comprobado o se está tratando de probar que esa conciencia que tenemos aquí se lleva cuando ese cuerpo ya no nos sirve más y pasa a otra dimensión o a otro plano? ¿Qué es? ¿Podrías contarnos algunas de las experiencias que tú has tenido? Sí. Sí, pero en primer lugar tienes que pensar que hay como dos zonas, la zona materialista y la zona espiritual. Y la ciencia tiene que coger todo, porque nosotros no solo somos materia. Entonces, dentro de la ciencia está el conocimiento de que el cerebro es el productor de la conciencia. Entonces, claro, si a ti te enseñan en la facultad de medicina que el cerebro es el productor de la conciencia, la muerte es tu fracaso como médico. Pero además de tu fracaso como médico, es que no te enseñan a acompañar, no sabes qué hacer con la muerte. Esto estoy hablando a nivel personal y de cómo funciona con los médicos, ¿no? Pero luego aparte con las personas que consideran que el cerebro es el productor de la conciencia, cuando te mueres no hay nada más. Y entonces hay como un desespero de que se ha acabado y se ha acabado y no te lo esperabas y qué sentido tiene la vida. Pero eso es muy bueno. Y yo te digo que las personas esos mensajeros que digo yo, del amor y de la paz, que son las personas que tienen ECMs y las cuentan, son los que dan esperanza que la vida sigue. Porque muchas veces te dicen, no, es que no ha venido nadie de allá a explicarte, nadie se ha muerto y ha vuelto. ¿Cómo que no se han muerto? Claro que se han muerto, ¿no? Por eso queremos hacer el estudio en la Fundación Iclovi en el momento de la muerte. La muerte se analiza por 3 parámetros. Uno, el paro cardíaco, es decir, el corazón deja de latir. Si no late, no se lleva sangre al resto del organismo, no se lleva oxígeno, no se lleva glucosa al cerebro. Y el cerebro es el órgano que es más sensible al déficit de oxígeno, de tal manera que a los 10, 12, 15 segundos de que el corazón está parado, el cerebro deja de tener función y cae en inconsciencia. Y además tienen no respiran, o sea, primero es el corazón que deja de latir, después es respiración espontánea que deja de existir, necesitas que te ayuden a respirar, manual o con máquinas, y no hay reflejos medulares. Es decir, que esa persona, si tú le haces una maniobra de dolor, no responde al dolor. O si tú le pones la luz, una linterna en las pupilas, no responde a la luz. Por tanto, esas son las 3 cosas que definen la muerte, y esas personas que están en esas condiciones, si no se reaniman, mueren. Entonces, con los métodos y la evolución de las maniobras de reanimación, se devuelve de la muerte a determinadas personas, no a todas, a determinadas personas. Y dentro de esas personas hay un porcentaje que te hablan de que han tenido, mientras tu cerebro no estaba funcionando, que estaba plano, no registro electroencefalográfico, te dicen de que han tenido una conciencia mucho más plena que cuando tenían conciencia. Entonces, claro, todo eso pone muchos interrogantes a que quizá nos estamos equivocando como al decir que la conciencia es un producto del cerebro. Entonces, hay una serie de científicos que abogan por la conciencia no local. No local quiere decir que no está localizada en el cerebro. Pero eso no quiere decir que no lo utilice. Claro. Es igual que una televisión que tiene una serie de aparatos que van a coger las ondas electromagnéticas y las van a transformar
en luz, en sonido, en imagen, pero si la televisión no funciona, esas ondas siguen existiendo. Claro. Y en otra televisión que sí funciona, las puedes captar. Y si esta televisión la arreglan, también. O sea, la televisión no es la productora de la imagen y el sonido, ¿no? Es solo Es la un- que la reproduce o la muestra, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Pues igual nuestro cerebro, ¿no? Tiene la capacidad ese cerebro de conectar con esa conciencia universal y con la conciencia individual. Y además tiene cantidad de mecanismos maravillosos en los que puede elucubrar, puede crear, puede hacer muchas cosas. Pero no quiere decir que cuando se muere se ha acabado todo.